El anime de Re:Zero Kara Hashimero Isekai Sekatsu presenta muchas discrepancias entre su adaptación animada y su novela. El motivo es simple. En el universo cinematográfico es francamente imposible que éste sea capaz de abarcar todo el universo y todas las cosas que alberga la novela. Es imposible debido a la duración de los capítulos. Como por ejemplo, uno de los datos más relevantes, o por lo menos interesantes, que ocurrió entre la conversación de Emilia y Subaru luego de que él fue a tratar de consolarla, es que el chico fue capaz de calcular la edad real de Emilia después de preguntarle durante cuánto tiempo estuvo atrapado en el hielo y hace cuánto tiempo sucedieron los hechos en el bosque de Elior. Para cuando ella respondió que estuvo 100 años encerrada, el chico perdió por completo la noción del sentido común, pues sacando cuentas, la chica ya tendría más de 100 años. Le preguntó exactamente cuál era su edad una vez ella fue encerrada, y esta mencionó que eran 7 años. Entonces, sacando las cuentas, ella tendría más de 107 años. Averiguando un poco más, le preguntó cuánto tiempo había pasado desde el momento en que Pac la había descubierto y despertado, y ella se encontraría con el Marshes y así la invitaría a ser la gobernadora del país. Ese lapso fue de más de 6 años, para después estar un año estudiando junto al marqués y finalmente encontrarse con Subaru. En conclusión, el chico estaba sorprendido porque las edades de Emilia no concordaban de ninguna forma. Cuando ella fue atrapada en el hielo, su cuerpo físico era el de una niña de 7 años, pero no significa que este haya sido detenido en el tiempo. Todo lo contrario, seguía avanzando, seguía desarrollándose y creciendo. Los elfos tienen esa característica de ser muy longevos, y Emilia no es la excepción. Su cuerpo, su edad física, la real, ha estado madurando por más de 114 años. Pero la chica no tiene una edad mental acorde ni una madurez, pues desde que estuvo dormida su conciencia entró en un estado de reposo. Entonces, durante ese lapso, solo tenía 7 años en su memoria. Para cuando despertó, se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado y cometía bastantes errores al momento de moverse o hacer cualquier tipo de actividad, pues su cerebro no estaba acostumbrado a este nuevo cuerpo. Para cuando la encontraría Roswaal, tendría una mentalidad de una niña de 13 años y finalmente, cuando estuviera delante de Subaru, ella tendría una edad de 15 años mentales, es decir, es más inmadura e inexperta que nuestro querido protagonista de 18 años. Estaba bastante sorprendido por la discrepancia, la poca coherencia que existía entre todas sus edades cronológicas: edad física, edad real y edad mental. Parecía una niña de 18 años con un cuerpo de 114 y una mentalidad de 14. Esto no tenía sentido para el chico, pero aún así decidió aceptarlo y soportarlo. Por cierto, puede que sea un spoiler del siguiente capítulo, pero una de las cosas que vio Emilia en su sueño era todos los elfos, quienes alguna vez la habían tratado bien, gritándola e insultándola, diciéndole: aléjate de aquí, vete, engendro de la bruja, la hija de la bruja. Señores, tanto suscritos como no, bienvenidos a este increíble video. El nombre de este servidor es el señor Mikael, y hace una season, es decir, hace 3 meses, estábamos tratando la comparación entre el anime y la novela de la serie de Re:Zero hasta que nos la cortaron abruptamente y tuvimos que esperar hasta el año de hoy. Pues bien, retomando el trabajo que se nos quedó alguna vez entre estas manos, vamos a hacer la comparación entre el anime y la novela de la novela, esta vez en su segunda parte de la segunda temporada. Si te interesa, por favor, trae una silla, acomoda tus posaderas en ella, trae uno que otro chocolate y empecemos esta cosa, carajo, y aquí vamos. Como primer dato relevante e importante es que la novela en el capítulo 14 empezó a cortar varias escenas en donde deberían haber ocurrido diálogos y conversaciones, como por ejemplo lo que pasaría después de que Subaru le hablara a Otto sobre todas las vivencias que él tenía. Después de contarle todo lo que sabía, estaba un poco preocupado. Por supuesto, él había evitado los aspectos fundamentales que podrían invocar a Sátela al mundo terrenal, es decir, no le dijo nada acerca de la fiesta de té con Equidona o, por el contrario, que él podía regresar de la muerte, solamente los resultados que estaban a punto de ocurrir,
el ataque del conejo blanco, el ataque a la mansión, la traición de Garfield y también de que todo esto era maquinaria y manipulación de Roswald. En su corazón, él se encontraba bastante disuadivo e inseguro por compartir esta información, pues no tenía nada con qué sustentarlo, solamente era su palabra, pero aún así quería confiar así sea un poco en Otto. Sabía que, después de todo ese drama en el que le dio un puñetazo en la cara por no haberle contado eso antes, pensaba y esperaba algo. Sus sospechas fueron correspondidas cuando el muchacho dijo: después de escuchar todo esto no puedo quedarme con brazos cruzados. Empezó a hablar acerca de sus decisiones como comerciante, de que él por lo general a lo largo de toda su vida en este mundo tan peligroso en donde si atraviesas una pradera te puedes encontrar con la ballena azul y ser el final de todo, él estaba acostumbrado a siempre tomar las decisiones más lógicas y racionales que lo conducirían a un futuro más óptimo. Pero al ver a su compañero en tal situación, en tal desesperación, decidió alejarse de todo lo que él decidía hacer y lo que él considera que era correcto para simplemente ayudarlo y así considerar las posibilidades del éxito. Número 2. La apuesta entre Subaru y Roswald estaba muy entrecortada. En la novela hay mucha más información de dónde explicar. Como por ejemplo, ¿sabías que en esta escena los dos hicieron un contrato? No fue una apuesta simplemente por mera palabra, sino que Roswald, al querer tener una garantía de lo que estaba proponiendo Subaru, decidió obligarlo mediante un contrato así como el que lo hacen con los espíritus. Utilizando magia, graban entre sus almas. Él sabía que podía rehacer las cosas y hacer como que si esta conversación no sucediera, pero quizás de esta forma sería capaz de cumplirlo. Pero ¿por qué hizo un contrato en primer lugar? Y es que no encontramos la contraprestación de la apuesta. Según el anime, solo vemos que Subaru le dice que si él lo logra, Roswald debería hacer una ficha en el tablero del muchacho, pero a cambio no se mencionó qué es lo que pasaría si Subaru perdía. Él dijo, en palabras textuales: si en esta vuelta, es decir, en esta última vida que me queda, no soy capaz de alcanzar el futuro que deseo, en la siguiente oportunidad seguiré tus planes, desecharé mi humanidad y me convertiré en el arma definitiva que tanto estás buscando. Pero por el contrario, si yo gano y consigo el futuro que quiero en esta vida, entonces tú deberás estar al lado de nosotros como nuestro ayudante para que así Emilia llegue a ser la gran gobernante. El Marshes estaba muy extrañado, pues no esperaba que esas condiciones aparecieran. De hecho, él se encontraba bastante intrigado por cada una de las palabras que empezaba a emplear Subaru. Él sabía que el muchacho tenía el poder de rehacer las cosas, pero no sabía exactamente cómo. Y cuando escuchó la palabra, el siguiente tú, eso fue lo que más le llamó la atención. Pero en fin, Roswald al principio estaba reacio a aceptar, pues no había ninguna garantía de que el muchacho, si perdía, aceptara las condiciones que él buscaba y se convirtiera en arma definitiva. Por eso lo obligó a hacer el contrato. Tocándose las manos, magia empezó a surtir entre ambas almas y así se grabó y se estipuló: si Subaru pierde, deberá desechar su humanidad y seguir los planes de Roswald. Si Subaru consigue el futuro que desea en esta oportunidad, entonces él deberá desechar el libro, el evangelio y seguir el camino que él está trazando. En un principio la oferta no era tan tentadora para él, entonces Subaru le dio más ventaja. Esta apuesta le voy a poner dos condiciones. Si no se cumplen, entonces tú podrás considerar haber ganado, pero si se cumplen, entonces también será mi victoria. Las dos condiciones principalmente eran: primero, hacer que Garfield deje de ponerse ante ellos y se convierta en un aliado, no interfiera más en su escape del santuario. Y el segundo es que Emilia sea la que termine las pruebas del santuario. Al escuchar ese segundo término, Roswald se enfureció, explotó de rabia, diciendo que estas dos eran completamente imposibles. En principio, Garfield le tenía miedo al mundo exterior, por ende será imposible que él se ponga del lado de Subaru. Y el segundo es que Emilia, por más que lo intente, es simplemente imposible que esa cosa logre completar las pruebas. El evangelio estipula claramente: ella nunca podrá hacerlo. Las condiciones de victoria de Roswald eran abrumadoras y por eso quería esa garantía, porque, según las palabras de Otto, si él ve una oportunidad de triunfo abrumadora, no la iba a desechar. Aunque esto del contrato también era parte del plan de entre Subaru y Otto, pues él trató de acordar con Sige hacer la apuesta con él y firmar un contrato si es necesario. Por cierto, este es un dato más adicional que no supe en dónde meterlo.
Roswaal ya estaba cansado de la vida, no quería saber más y solamente quería morir. El motivo es simple, lo vimos en capítulos anteriores del anime. Cuando el mundo empieza a alejarse de lo escrito en el Evangelio, él pierde decepción, pierde las ganas de vivir, entonces simplemente espera que el siguiente yo lo haga mejor. Por eso, al escuchar la propuesta de Subaru, el cual le decía que este yo, el cual ya no tenía ganas de vivir, abandonara sus deseos, botara absolutamente todo lo que estaba persiguiendo y viviera al lado del arma más poderosa de todas. Roswaal, después de haber firmado el contrato, le dijo: ¿por qué estás tan seguro de que puedes cumplirlo? Y Subaru responde con las mismas palabras que él le había dicho muchos capítulos antes, que él era el arma definitiva cuando era presionado, cuando estaba al borde del precipicio y se encontraba en un jaque mate, era cuando demostraba sus verdaderas habilidades. Entonces, cumplir este desafío, esta meta, no era nada imposible. Vuelvo y les comento, todo lo que estoy diciendo son cosas que el anime no mostró y que se encuentran en su novela. Son bastante intrigantes, ¿no creen? Número 3. La escena en donde Subaru estaba hablando con Ryuzu tiene unos cuantos aspectos que se diferencian de la novela, como por ejemplo, cuando él llegó a aquel santuario, a aquel lugar en donde se albergaba el cristal gigantesco, lo primero que trató de hacer es ver si aún podía manipular o tener el comando sobre las demás Ryuzu, el cual le salió negativo, pues al perder los requisitos de Equidona, dejó de ser el heraldo de la avaricia y por ende ya no podía controlarlos. Quería volverlo a confirmar, por eso al tocar el cristal se dio cuenta que no hubo ninguna reacción. Por otro lado, mientras hablaba con Ryuzu, le formulaba preguntas, las cuales ella respondía con sinceridad. En su contrato de vida se le estipuló la prohibición de mentir delante de quien le formulara una cuestión. Entonces, Subaru estaba completamente confiado de que todo lo que ella dijera era verdad. Cuando hacía una pregunta y ella guardaba silencio, la respuesta era sí, pues no quería que ésta lo mencionara. Como por ejemplo, cuando él le preguntó si conocía las verdaderas intenciones de Garfield o sus motivos por los cuales él fervientemente estaba evitando la liberación del santuario, ella dijo que efectivamente no lo conocía, pero cuando reformuló la pregunta, ¿alguna de las otros 4 Ryuzus conoce el verdadero motivo? Esta guardó silencio, pues se sorprendió que Subaru conociera tanta información de antemano. Aquí les tengo que hacer un resalte y un recalque importante. Existen 3 fuentes: el anime, la novela ligera y la web novel. Te estoy hablando desde la web novel. En la novela ligera, Ryuz tiene 4 nombres, Vilma y entre otros. Pero en la novela, en la web novel, no tiene nombres específicos. Por eso Subaru las nombra de la siguiente forma: Alfa, Beta, Delta y Sigma. Es decir, les pone los alfabetos del griego para poder diferenciarlas. En la novela de la versión oficial, la que se distribuye y se comercializa, es en donde ya encontramos los apellidos de cada una de estas. Por cierto, en esta misma escena se empieza a comentar sobre las verdaderas intenciones de Garfield para mantener al santuario encerrado. Fue un aspecto de que él pudo vislumbrar al momento de encontrarse dentro de la prueba. Pudo ver el momento en el que su madre era separada de ellos, y así este desarrolló miedo al mundo exterior. Sabía que todos los que vivían dentro de este lugar eran muy débiles en aspectos de conocimiento, siempre habían vivido en aquel bosque y jamás habían tenido contacto con el mundo exterior, por ende era muy peligroso para ellos, y Garfield ansiaba con ansias protegerlos, pero aún así Subaru miró que sus palabras tenían algo entrecortado, pues esto no justificaba su primera vuelta en donde él le pidió personalmente que liberara el santuario. Entonces Subaru lo supuso, puede que efectivamente Garfield tuviera miedo, pero estaba recibiendo órdenes de alguien más, y posiblemente quien estaba controlando al muchacho era alguna de las otras 2 Ryuzus que conocían su pasado. Número 4. Otra de las discrepancias que encontramos en la escena cuando Subaru va a hablar con Emilia es que ella no se encontraba sentada al lado de la cama tratando de conciliar el sueño, como lo vimos en el anime, sino que la encontró inconsciente, desmayada y tirada en el piso. Cuando él abrió la puerta, por un momento sintió que la sangre se iba de su cuerpo, casi le da un infarto. Pensó que todo se había al carajo, pues un evento que no se había consentido había ocurrido, pero al levantarla y verla que simplemente se había desmayado por fatiga, decidió calmarse, respirar hondo y tratar de despertarla.
Ella estaba teniendo un terrible sueño referente a su pasado, en donde estaba corriendo. Ella corría de los miembros de su aldea y alguien estaba diciendo que no se acerque, que no vaya más adelante. Finalmente, llega hacia la raíz de un gran árbol, el árbol más grande del mundo, y ahí empieza a excavar en la nieve hasta que toca una de sus raíces. Una vez entra en contacto con la misma, explota y todo entra en un infierno helado. Todos son atrapados en el hielo y ella dentro del gran árbol. Por cierto, en la conversación que sostuvo con Subaru cuando este le preguntó sobre lo que vio en la prueba en donde revivía el pasado, ella dudó bastante en contarle lo que vio, pues en el fondo sentía que él podía odiarla si le contaba la verdad. Entonces mencionó todos los acontecimientos, que el bosque explotó en hielo y todos fueron congelados. Entonces Subaru le preguntó: ¿acaso tienes la potencia o el poder mágico necesario como para causar ese cataclismo? Y ella dice que no, o por lo menos sola no. Y él, esa palabra le parece bastante extraña para escuchar su siguiente confirmación. Entonces sola no puedes, pero si estuvieras con Puck, ¿podrías hacerlo? Y ella simplemente asiente diciendo que sí. Quería evitar decir esa respuesta por miedo a que Subaru le empezara a tener miedo. Había llegado su relación a tal punto en el que ella empezaba a verlo como alguien necesario, que al principio no quería su amabilidad, pero después de otorgársela, después de darle amor verdadero, ella simplemente no quería que ésta la abandonara. Número 5. En el pasado de Emilia, ella trató constantemente de derretir el hielo que estaba aprisionando a todos sus demás compatriotas, pero todos sus intentos resultaron fracasados. En respuesta, Puck dijo que la única forma de deshacer este hechizo es, valga la redundancia, hacer algo con la conjuradora. No se especifica exactamente qué, pero se nos da a intuir que la única forma de descongelar aquel bosque era con la muerte de Emilia. Pero bueno, aquí es cuando Roswaal se presenta y le da la siguiente oportunidad. Si tú te conviertes en reina, la posibilidad de desbloquear o de descongelar el bosque se hace real. No tenía pruebas, no tenía ningún método o alguna prueba fehaciente como para que ella tuviera que aceptarlo o le creyera. Simplemente fue un salto de fe, aceptar las palabras del Mashes y tratar de buscar una solución que se escapaba de sus manos. Número 6. Sobre la reacción de Puck. Esta escena tiene muchas discrepancias con la novela, tantas que no sé exactamente en dónde empezar. En principio, mientras Emilia cae dormida, ella le pide un favor a Subaru: que sostenga su mano mientras concilia el sueño. Él acepta gustosamente, y así, en cuestión de unos cuantos segundos, ella cae dormida. Su mano derecha sostenía su mano, y su mano izquierda empezó a acercarse a su clavícula. Según la novela, él no tenía la intención de ahorcarla, pero el anime sí le dio ese aspecto. De pronto eso es un dato que aparece en la novela ligera. Cuando él toca su clavícula, cercanía al Odo, Puck empieza a comunicarse, pues él dice: realmente tú no estás dormido. Esto sorprendió al gato, pues él dijo de que en el mundo él era la única persona capaz de descubrirlo, pues nadie más se acercaría a Emilia mientras se encontraba dormida y pudiera entablar una conversación con el espíritu. Y ahora aquí déjame decirte un dato muy importante, el motivo por el cual Puck no puede materializarse. La razón es sencilla: Emilia lo estaba reprimiendo inconscientemente. No quería que él apareciera, pues al visualizar la prueba que estaba enfrentando, miraba datos falsos, datos incoherentes. Ya tenía una respuesta. Equidona decía que cuando alguien afrontaba su pasado no importaba si lo negaba o lo aceptaba. La dicha de ella era aceptar una respuesta en resolución a eso. Pero debido a que Emilia contenía sus pensamientos, sus recuerdos, jamás llegaba a una respuesta en concreto del verdadero pasado que tenía que enfrentar. Entonces, siempre fallaba la prueba sin importar cuántas veces lo hiciera. Y no podía invocar a Puck porque si lo hiciera, su conciencia empezaría a ver las discrepancias de lo que recordaba y finalmente su mente no lo toleraría. Era como si su corazón le estuviera negando la entrada a Puck. Además, Subaru es la única persona capaz de comunicarse con este espíritu porque en un fragmento que había pasado en el arco 3, cuando ellos fueron a la capital, los muchachos, estos tres, tanto Emilia, Subaru y Puck, entablaron un pase entre sus mentes para poder comunicarse telepáticamente. Entonces, Subaru ya tenía un pase para hablar con Puck directamente. Siendo así las cosas, una vez Emilia estaba dormida, su corazón ya no le impedía la salida, y así él fue capaz de comunicarse con el espíritu. Número 7. Bueno, esta ni siquiera sé por dónde empezarla.
Pac jamás se presentó delante de Emilia, y de hecho la conversación que tuvo Subaru con Pac fue completamente cortada. Vamos a ir unos cuantos momentos atrás. Subaru empezó a entablar la conversación con el Gran Espíritu y empezó a sacar respuestas de por qué él no se había materializado. Ahí le dice que le fue imposible porque Emilia le estaba evitando el pase, evitando la comunicación. Entonces, luego de hablar entre los dos, él dice que se le ocurrió una brillante idea. O bueno, más que brillante, era una posibilidad que nunca se le hubiera ocurrido si estuviera solo como hasta el momento, y era terminar unilateralmente el contrato con Emilia. Él decía de que los riesgos eran altos, pues le confiaría absolutamente todo, su ser más amado y querido, a Subaru, la segunda persona que posiblemente más la amaba en lugar de él. Dicho esto, así ella podría desbloquear sus recuerdos y podría encontrar una respuesta al pasado que estaba enfrentando. No el falso, el verdadero. Después de darle esa propuesta, Subaru le suplica un favor. Debido a que lo que iba a hacer era bastante arriesgado por el estado mental de Emilia, ella seguramente se quebraría. Entonces, la dejaba en manos de él para que la consolara, que limpiara los platos rotos, que sirviera como su punto de apoyo para evitar desquebrajarse. Al escuchar esa propuesta, Subaru le pregunta: ¿y qué pasará contigo, Pac? Para lo que este responde que al terminar el contrato con Emilia, el lodo se romperá. Entonces, su cuerpo espiritual ya no podrá materializarse en un punto en específico. Entonces, para conservar su existencia, debería mantenerla materializada todo el tiempo. Pero si lo hiciera, el mundo perecería, pues la verdadera forma del gato de hielo es aquel tigre cuadrúpedo máximo. Entonces, si él apareciera en el mundo, un infierno de hielo estaría desatado, por lo cual su única posibilidad era volver a el bosque de Elior o a cualquier cueva muy lejana, en donde el gato permanecería en estado de hibernación hasta que un nuevo contratista lo encontrara. En su corazón deseaba y esperaba que luego de que todo eso pasara, Emilia lo volviera a buscar una vez más y firmaran un contrato entre los dos. Pero, mientras tanto, quería que Subaru la apoyara y fuera su apoyo incondicional. La propuesta fue aceptada y después Emilia despierta al día siguiente. Había dormido con la calidez de la mano de Subaru. Entonces, al momento de que su conciencia volvió a su cuerpo, empezó a reflexionar sobre qué era este chico para ella. Estaba un poco extrañada porque el calor que estaba emanando de sus dedos ya no estaba y se sentía un poco sola. Puso su mano en su pecho y empezó a reflexionar sobre el muchacho. Menciona de que no quería cargarle más peso a los hombros de este niño. La verdad era la siguiente: Subaru era un chico que no despendía ningún tipo de poder especial, magia o habilidad. Era un humano común y corriente. Si lo golpeaban, sangraba. Si sufría, lloraba. Y si sentía grandes traumas, se desquebrajaba. Entonces no quería depender más de alguien que simplemente no era capaz de soportar tanta presión. Por eso quería convertirse en alguien de quien Subaru pudiera apoyarse y que estos dos pudieran caminar juntos. Después de que ya despierta es cuando el lodo empieza a romperse sin tener contacto con Pac, y así ella empieza a gritar en desesperación. Trata de buscar la forma para evitarlo, pero simplemente desaparece. Y después de ver de que el gato finalmente había desaparecido, empieza a llorar. Toma las cenizas del lodo y los arroja contra la pared gritando que Pac era un mentiroso. Papá, por favor, no me abandones, y ese tipo de cosas. Y bueno, esos serían los datos más relevantes e importantes. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que el nombre de este servidor es el señor Mikael y nos vemos el día de mañana con Mushoku no Tensei. Adiós.